Hola chicos, buenos días. Vamos a hacer un poco de repaso con ejercicios, con dos ejercicios que os voy a resolver yo para que sabéis cuáles son los pasos que hay que seguir y que hay que hacer en cada ejercicio de lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, este es un ejercicio que va a consistir en un paracaidistas que se tira de un avión y que hace este recorrido, el que está en línea de puntos discontinuos. Esa sería lo que llamamos la trayectoria. Como dato, en este ejercicio nos dan el vector de posición. El vector de posición, a ver, aquí, ya logro centrar la imagen. El vector de posición de Félix, que es el paracaidista, en su caída es ese. Veréis en el ejercicio que he sustituido U sub X y U sub Y, que es lo equivalente a decir el vector Y unitario en el eje de las X y el vector J. Como en las explicaciones anteriores es utilizado el vector Y y J, y en este libro utiliza U sub X, U sub Y, pues he preferido sobreescribirlo encima, pues para que no os hagáis un lío, ¿de acuerdo? Entonces, el dato que nosotros nos dan es el vector de posición, que es esto, ¿de acuerdo? Que nos da el vector de posición en función del tiempo. Para conocer la posición, por ejemplo, si nos piden en distintos instantes, en este caso en concreto nos piden la posición inicial y la posición a los 4 segundos. No tengo ni más ni menos que sustituir en el vector de posición el tiempo que aparece en la coordenada X ahí y en la coordenada Y ahí elevado al cuadrado, pues sustituirlo aquí por 0 y aquí por 4. Posición inicial siempre es t igual a 0. Entonces me limito a reescribir este vector, pero sustituyendo t por 0. Entonces sería 3 más t, que sería eso, 3 más t, pues sustituyo t por 0. Mantengo su vector más, ahora vamos con la componente y, 130 menos t al cuadrado, pues 130 menos 5 por 0 al cuadrado. Y mantengo el vector j, porque en todo momento estoy hablando de vectores, por lo tanto la y y la j no se nos pueden olvidar. Y mirar, siempre pongo a continuación entre paréntesis m, que significa metros. Ahora solo nos quedan hacer los cálculos de la componente x y la componente y ya tendría el vector de posición inicial. 3 más 0 serían 3 y 150 menos 5 por 0 al cuadrado sería 130y. Por lo tanto, nuestro vector de posición inicial sería R0 igual a 3i más 130j. Para representarlo gráficamente me quedo con que el 3 es la coordenada del eje X y 130 es la coordenada del eje Y. Es decir, es una pareja de puntos que representan donde tiene que estar la punta de flecha del vector de posición. Si nos vamos a la representación gráfica, pues yo lo que hago es representar esas coordenadas, 3, 130, 3 en el eje X, que estaría a esta altura, y el 130, que es en el eje Y, que estaría a esta altura. Si yo uno con otro, me saldría ese punto. Ese punto corresponde a la punta de flecha, como veis, es la punta de flecha del vector de posición R0. ¿Qué me queda para dibujarlo? Desde el origen de coordenadas hasta ese punto, trazo la recta azul y pongo la flecha. Y esa sería la representación del vector de posición inicial. A continuación me piden la posición a los 4 segundos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De nuevo, coger mi vector de posición en función del tiempo y sustituir ahí y ahí t por 4. Entonces sería 3 más 4, 3 más t, pues 3 más 4, más 130 menos 5t cuadrado, menos 5, y ahora t como vale 4, pues lo sustituyo 4 y lo elevo al cuadrado. ¿Qué me queda que hacer? Las operaciones. 3 más 4, pues son 7i. 130 menos 5 por 4 al cuadrado me sale 50, pues 50j. Perdón. Para representar gráficamente el vector de posición transcurrido 4 segundos, lo que tengo que hacer es pensar que ese 7 que acompaña a la y es la coordenada x y que ese 50 es la componente y. Por lo tanto, si yo represento ese punto, tendría que tomar 7 unidades en el eje x y 50, que estará por aquí, en el eje y. Si yo uno ambos, ¿qué punto me sale? Ese. ¿Qué coordenadas tiene? 7, 50. Si yo ahora uno el origen de coordenadas con ese punto, me saldría esta línea azul que corresponde al vector de posición a los 4 segundos, ¿vale? Muy fácil.
Continuamos. El desplazamiento. El desplazamiento, os recuerdo, es siempre el vector final menos inicial. Como me dice que es el desplazamiento entre 0 y 4, pues lo que tengo que hacer es restar el vector de posición a los 4 segundos menos el vector de posición a los 0 segundos. Siempre el final menos el inicial. Entonces, lo que hago es R4. R4 lo teníamos aquí, que valía 7i más 50j. Pues lo escribo. 7i más 50j. Y le resto, mirar, le resto R0. ¿Qué valor tenía R0? 3i más 130j. Pues lo que hago es restar 3i más 130j. ¿Cómo se hacían las operaciones de suma y resta de vectores? Acordaros que eso lo hemos visto en el repaso de matemáticas, en uno de los vídeos. La componente x con la componente x y la componente y con la y. Por lo tanto, sería 7 menos 3, que es 4, y le pongo su vector unitario. 50 menos 130 me sale menos 80, pues pongo su signo menos 80 y su vector unitario j. Por lo tanto, este sería el vector desplazamiento entre los instantes 0, 4. Lo siguiente que me pueden pedir es la distancia que separa ambas posiciones, que no coincide con la recorrida. ¿Qué es eso que me están diciendo? La distancia recorrida entre el punto inicial y el punto final es la que está en línea discontinua, ¿de acuerdo? Esa es la distancia que recorre el paracaidista, va a hacer esta trayectoria. Pero lo que a mí me piden es la distancia que separa ambas posiciones, es decir, la distancia en línea recta entre el punto inicial y el punto final. ¿Qué es eso? Esta longitud, la longitud del vector rojo. ¿Y qué es ese vector rojo? El vector desplazamiento. Por lo tanto, para calcular la distancia que separa el punto inicial del final, no tengo que hacer otra cosa que el módulo. Acordaros que el módulo lo puedo escribir o con 2 barras y el vector dentro y las 2 barras, o simplemente le quito el vector y las barras y escribiría incremento de r y ya está. ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector? Acordaros que eso lo habíamos visto en la clase de repaso, es de matemáticas y es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. ¿Cuál es la componente x de mi vector de desplazamiento? El 4, pues elevo el 4 al cuadrado. ¿Cuál es la componente y? Menos 80, ojo, pero como va al cuadrado da igual, pero es menos 80 al cuadrado. Si yo hago las potencias, las sumo y hago la raíz cuadrada después, me saldrá que la distancia entre el punto inicial y final son 80,1 metros, es decir, esta distancia son 80,1 metros, que no la distancia recorrida, que sería esta de aquí, ¿vale? Para la trayectoria, esto es nuevo, no os lo he explicado, ¿de acuerdo? Entonces os lo voy a detallar en un folio que yo he escrito aparte para que lo tengáis paso por paso. Mirad. Cálculo, luego os pondré las fotos, tranquilos. Cálculo de la trayectoria. Mirad, este es el vector de posición con el que estábamos haciendo el ejercicio. Para calcular la trayectoria, mirad, lo primero que tengo que hacer, el primer paso, es identificar las componentes x e y. Las tenemos claras, las x es la que acompaña el vector unitario y la componente y es la que acompaña el vector unitario j. Por lo tanto, x es igual a 3 más t, esa de ahí, y la y es igual a 130 menos 5t cuadrado. ¿A qué os suena esto? A un sistema de ecuaciones que habéis resuelto en matemáticas más de una vez. ¿Cómo puedo? ¿Cuál es mi fin? Mi fin es encontrar la trayectoria, es decir, y en función de x. Eso es lo que yo estoy buscando. Esa es la trayectoria. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que hago es, o bien por el método de igualación o bien por el método de sustitución de sistemas de ecuaciones, pues es conseguir esa expresión. Mirar, en este caso tengo una t y una t al cuadrado. Puedo utilizar, por ejemplo, en este caso uso el método de igualación. ¿En qué consistía? Repito que esto lo debéis de saber de matemáticas. El método de igualación consistía en despejar la t en las dos ecuaciones e igualarlas. ¿Qué hago? Despejo la t de la expresión número 1. Tengo el 3 sumando, pasaría restando. Mirad, t igual a x menos 3 de la primera. En la segunda,
En la segunda ecuación despejo el tiempo. Ojo, está al cuadrado, así que lo vamos a hacer paso por paso. Mirar, ¿qué es lo que hago? Primero, el 130 que está sumando pasa restando. Me quedaría y menos 130 igual a menos 5t cuadrado. ¿Vale? Siguiente paso, me quito el signo menos. ¿Qué hago? Cambio de signo todo. Sería esto menos, esto más y esto más. Por lo tanto sería 130 menos i igual a 5t cuadrado. Siguiente paso, me quito el 5. ¿Cómo está? Multiplicando a la t. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Por lo tanto, t al cuadrado quedaría como 130 menos i partido por 5. ¿Y qué me queda para tener la t? Tener la t, lo que me queda es hacer la raíz cuadrada, porque yo no quiero t al cuadrado. Para poder igualar esta expresión con esta expresión que es t, necesito aquí t. Por lo tanto, si está al cuadrado, lo que hago es hacer la raíz cuadrada. Una vez que tengo tanto de la expresión 1 como de la expresión 2 despejados los tiempos, que son esta expresión y esta, como estoy utilizando el método de igualación, lo que hago es igualar las dos expresiones. X menos 3, que viene de aquí, tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 130 menos i partido de 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Acordaros, recuerdo, vuestro fin es encontrar i igual a lo que sea. Entonces, tengo que despejar i de esta expresión. Como hay una raíz cuadrada, lo primero elevo al cuadrado ambos términos. X menos 3 lo elevo al cuadrado, entre paréntesis, acordaros, porque si no pongo paréntesis solo elevo al cuadrado el 3, pongo un paréntesis y elevo al cuadrado, y en el otro lado elevo al cuadrado. Cuadrado con raíz cuadrada, ya me he quitado la raíz cuadrada de en medio, que me molestaba un montón, y me está quedando esto. Siguiente paso, acordaros, lo que busco es dejarla ahí sola. El 5 que está dividiendo pasa multiplicando, es este paso. Y lo siguiente que me molesta es el 130, que está sumando pasaría restando. Pero como la i tiene signo negativo, le cambio el signo a todo y finalmente me quedaría igual a 130 menos 5 por x menos 3 al cuadrado. Esa es la ecuación de la trayectoria, lo he puesto aquí que no me cabía, perdón, ecuación de la trayectoria que me están pidiendo. Es decir, repito, cuando a mí me pidan la trayectoria y me dan el vector de posición, identifico la componente x e y, ¿de acuerdo? A partir de ahí lo que tengo es un sistema de ecuaciones. O bien sustituyo t en uno y lo despejo en el otro, o bien despejo t de los dos, método de igualación, que es el que hemos hecho aquí, hemos despejado t en la primera ecuación, en la 1, hemos despejado t en la segunda ecuación, de esta de aquí, y lo que hacemos ahora es igualar las dos ecuaciones. Y finalmente, para obtener la ecuación de la trayectoria, tengo que conseguir dejar la i sola, y igual al resto de cosas. Como la i está dentro de una raíz cuadrada, para quitarla elevo al cuadrado. Para continuar, pues me quito el 5 multiplicando y me quito el 130, cambio de signo, y esta expresión es la expresión de la trayectoria, ¿de acuerdo? Venga, pues esto sería este ejercicio de aquí. Daros cuenta que me han dado el vector de posición y a partir de ahí he podido calcular posición inicial, posición al cabo de un cierto tiempo, el vector de desplazamiento entre esos dos instantes, la distancia que separa ambos puntos, la línea recta, que es el módulo del vector de desplazamiento, y por último hemos calculado la trayectoria, ¿de acuerdo? Que lo he puesto más detalladamente aquí, ¿vale? Ahora os mandaré las fotos para que podáis pasarlo a los apuntes. Venga, hacemos otro ejercicio de ejemplo, ¿vale? Para yo poderos mandar un par de ejercicios para casa. Mirad, de nuevo, en este ejercicio me dan el vector de posición, ¿de acuerdo? Y me piden en el apartado A dónde se encuentra al comenzar el movimiento. Es decir, al comenzar el movimiento es en el instante inicial, es decir, t igual a 0. Eso debéis deducirlo vosotros. Por lo tanto, lo que hago es coger la expresión del vector de posición y sustituir el tiempo por 0, ¿vale? Lo calculo y me sale 0i más 0j, ¿vale? Siguiente, me dicen que cuál es al cabo de 3 segundos. De nuevo, igual que el ejercicio anterior, sustituyo t por 3, hago los cálculos y me sale 6i más 3j.
Siguiente paso. ¿Cuál ha sido el desplazamiento en ese tiempo? Pues entonces lo que hago es el vector de desplazamiento entre los instantes 0 y 3. Recordar, siempre es el final menos el inicial. Por lo tanto, es el vector R, el vector de posición R en el instante 3 segundos menos el vector de posición R a los 0 segundos. Pues lo que hago es escribir 6i más 3j menos 0i más 0j. Lo escribo y me sale 6i más 3j. ¿De acuerdo? Apartado siguiente, C. ¿Cuál es la distancia entre la posición inicial y final? Distancia, pues calcular el módulo del vector desplazamiento, que son la raíz cuadrada de la componente x, que es 6 al cuadrado, más la componente y, que es 3 al cuadrado. Hago las potencias, hago la raíz cuadrada y me sale 6,71 metros. Es decir, la distancia en línea recta entre la posición inicial y transcurrido 3 segundos es de 6,71 metros. Y por último, la expresión de la trayectoria, ¿vale? Es el apartado D, determinar la expresión de la trayectoria. ¿Qué teníamos que hacer? Primer paso, identificar la componente x e y. Si el vector de posición era eso, esta es la componente x, 2t, mirar, 2t, y la componente y es t al cuadrado menos 2t. Pues yo pongo igual a t al cuadrado menos 2t. Lo que hago en este caso es utilizar el método de sistemas de ecuaciones, pero el de sustitución. Despejo la t en la primera ecuación, x partido por 2, y la sustituyo en la segunda. Siempre es la t en la x y sustituyo en la expresión de la y. Porque acordaros, yo busco que sea y igual a algo. Entonces, he despejado t, el 2 se está multiplicando, pasa dividiendo, t igual a x partido por 2, y en la expresión de y lo que hago es sustituir la t, que aparece aquí y aquí, por su valor, x partido por 2. Entonces, y es igual a t, x partido por 2 elevado al cuadrado, menos 2 por t, menos 2 que multiplica x partido por 2, por lo tanto el 2 se cancelaría y quedaría menos x. Esta expresión es la expresión de la trayectoria, ¿de acuerdo? Estos dos ejercicios serían dos ejercicios típicos de preguntar lo que hemos visto hasta ahora. Vectores de posición, desplazamiento y la trayectoria, que es nueva. Dos ejercicios os encargo, ¿de acuerdo? El ejercicio 1 y 2. Para que no tengáis... vienen las soluciones en negrita, S y S. ¿De acuerdo? Esas son las soluciones a los distintos apartados. Os piden lo mismo que hemos visto hasta ahora en los dos ejemplos que acabamos de ver. Determina la posición inicial, determina la posición a los 5 segundos, halla el desplazamiento y la distancia entre los dos puntos y calcula la trayectoria. Exactamente lo mismo. Y en el segundo ejercicio, este es el vector posición, calcula la posición inicial, cuando han transcurrido 2 segundos también, y aquí directamente te pide la expresión de la trayectoria. Por lo tanto, necesitaréis calcular primero el vector de desplazamiento, ¿de acuerdo? Y determinar la expresión de la trayectoria, nada, directamente aquí no nos preguntan el vector de desplazamiento, perdón. Determinar la expresión de la trayectoria, identificáis la componente x, la componente y, sistema de ecuaciones, y al final acordaros, os tiene que salir y en función de x, como os aparece aquí la solución. ¿Vale? Ahora os cuelgo las fotos para que os resulte más fácil hacer los ejercicios. Y con estos dos ejercicios, pues nada, son muy completos y es de un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. El siguiente vídeo ya será velocidad y aceleración.